Muy buenos días, bienvenidos a nuestra nueva emisión de Crítica Dialéctica, en la cual hoy vamos a tratar un tema, yo diría, de doble preocupación. Por un lado, por la temática en sí misma, y por otro lado, porque no aparece como un problema para buena parte del espectro político-ideológico. La idea es hablar, como el título de la emisión lo dice, sobre lo que he llamado el debacle de las izquierdas. Y por debacle de las izquierdas no me refiero a lo que habitualmente se puede entender como la disminución, la pérdida de importancia, la pérdida de masas y de ideas, de gente básicamente que sigue las ideas de izquierda. Esto se nota tanto en todos los procesos sociohistóricos del presente como más directamente cuando las poblaciones tienen que decidir en las elecciones. Sino me refiero a la debacle en términos conceptuales e ideológicos. ¿Qué se entiende habitualmente por izquierda? Con esto no voy a decir nada nuevo, pero vale el repaso. Básicamente la izquierda está asociada con dos ideas. La izquierda contemporánea. La izquierda contemporánea me refiero a la izquierda básicamente de fines del XIX, siglo XX, y que no solo en términos de ideas, sino que se ha plasmado en procesos sociales y políticos muy concretos. Estas dos ideas son la noción de lucha de clases y la idea de socialismo. Lucha de clases implica una conceptualización claramente dialéctica, ¿sí? La idea de dos opuestos que se enfrentan y la superación de estos opuestos para volver a plantearse esta dialéctica de opuestos nuevamente y una nueva superación. Así es entendida la lucha de clases. La lucha de clases no es solo una oposición de un sector social contra otro. Entonces, podríamos decir que asociado con la noción de izquierda moderna está la cuestión de la dialéctica. Ahora bien, bueno, ¿esto a qué llevó? Esto ha llevado a toda una serie de revoluciones y generaciones de sociedades político-económicas bajo la égida de lo que se ha llamado el socialismo. Claramente la primera que lo ha logrado es la Rusia, que terminó convirtiéndose en lo que fue la Unión Soviética, en un proceso contemporáneo, relativamente contemporáneo al de Alemania, pero que la Alemania no tuvo éxito, para después, ya entrado el siglo XX, darse las revoluciones chinas, la revolución vietnamita, y la revolución, fundamentalmente para lo que es el área latinoamericana, la revolución cubana, que marcó un hito de ruptura y de recomienzo en la historia latinoamericana muy importante. La revolución cubana no fue un hito, un acontecimiento aislado, sino que se daba en un contexto sociopolítico particular de fuerte efervescencia y de fuerte conflictividad. Ahora bien, contemporáneamente con la Revolución Cubana o inmediatamente después de la Revolución Cubana, en el primer mundo, Europa, Estados Unidos, fundamentalmente, lo que venía ocurriendo, porque el escenario fundamentalmente de Europa era ya no más solamente la Unión Soviética, sino todo el bloque soviético, en la post-Segunda Guerra Mundial, era justamente esta disputa que se empezaba a dar, lo que se empezó a llamar lo que fue la Guerra Fría. ¿Sí? Por un lado, el temor de Estados Unidos y Europa Occidental a la expansión soviética, a la expansión de las ideas soviéticas. Esto se plasma en América Latina en el conflicto por la vía de los cochinos, de los misiles. Pero también una emergencia en Europa Occidental de ciertos movimientos, pensamientos de izquierda que entraron a cuestionar ciertas características que consideraban
de cierto freno, de cierto anquilosamiento del socialismo y de cierta pérdida, aunque quizás no lo plantearan estrictamente en estos términos, pero a lo que se estaban refiriendo, de cierta pérdida de la dialéctica esencial a todo proceso revolucionario y a su continuación. Proceso que se considera o se consideraba que no se termina con el derrocamiento de lo que era el gobierno de tinte capitalista en cualquiera de sus variantes. Entonces aparecen toda una serie de ideas que empiezan a girar de alguna manera o a mover un poco el eje respecto de que el cambio no se tiene que dar pura y exclusivamente en el plano de las modificaciones en las relaciones sociales de producción, básicamente en la eliminación gradual o no tan gradual de las nociones de clase en base a lo que es la discusión de la propiedad de los medios de producción, sino que hay un plano político, cultural y subjetivo en el cual es necesario también avanzar. Esta izquierda europea ve que tanto en China como en la Unión Soviética, aunque particularmente en China lo mira desde otro lugar, porque es cuando aparece el maoísmo europeo con alguna de estas ideas, como que la Unión Soviética estaba de alguna manera estancada, digamos, ¿no?, en estos procesos. El ejemplo más fuertemente que se instala es el llamado Mayo francés de 1968. Un acontecimiento que ha tenido múltiples lecturas, que ha servido para llevar agua para los molinos de muchas variantes, de procesos contestatarios, progresistas, más o menos revolucionarios, pero que claramente, y que después, posteriormente, y hoy en día, es reivindicado por los ejemplos más claros de lo que es esta debacle de la izquierda. Pero claramente el Mayo francés fue un proceso en el cual no renunciaba a los grandes principios que enunciamos al principio, valga la redundancia, respecto de lucha de clases, socialismo y dialéctica, sino que a esto lo enriquecía con que el cambio no tenía que darse pura y exclusivamente en el plano productivo material, sino en el plano simbólico, en el plano ideológico, como dije antes, cultural y subjetivo. Y de ahí todas las grandes pintadas del Mayo francés, como la más conocida, que es la imaginación al poder. Ahora bien, hay un relativamente cambio del sujeto revolucionario, fundamentalmente aparecen clases medias y estudiantes. El Mayo francés fue fundamentalmente un proceso estudiantil, que surge por una protesta estudiantil. Y este tipo de movimientos, ¿no?, con el fervor y con el sostenimiento que tuvo y con la fuerza que tuvo el Mayo francés, se va dando en distintos lugares de Europa, incluso en Japón, y también en Estados Unidos, una gran cantidad de movimientos estudiantiles norteamericanos. En Norteamérica también se da un fuerte movimiento antiguerra de Vietnam, con una mezcla de un tinte pacifista, pero también un tinte pro-Vietnam. Pero son todos movimientos que la izquierda clasista más cerrada definiría como movimientos burgueses o progresistas, lo cual no es cierto, digamos. No hay que quitar el valor, por lo menos en el plano de las ideas que tuvieron todos estos movimientos. En Italia hay que destacar lo que se llamó el otoño italiano, que fue un movimiento fuertemente obrero, exclusivamente obrero, yo diría casi, de renovación de las ideas y justamente de planteo, un movimiento obrero en el norte de Italia que planteaba
esta cuestión de que la clase obrera tenía que seguir luchando permanentemente, incluso dentro de los países socialistas, por los objetivos originales planteados. Digo, para que el poder, la clase ubicada en el poder, no se olvidara de cuáles eran los principios fundamentales del socialismo. Ahora bien, en América Latina se da un proceso diferente a todo esto, por cuestiones claramente entendibles, en el sentido de que el lugar donde estaba parado América Latina era claramente otro, ¿no? Las situaciones, los bolsones de pobreza, los bolsones de explotación máxima en términos de relaciones sociales de producción, los terribles problemas de desigualdad seguían estando vigentes. No, de ninguna manera podíamos hablar de las características que se daban en la Europa o en los Estados Unidos ya desarrollado, ¿sí? A partir de relaciones imperialistas a lo largo del planeta. Entonces los procesos latinoamericanos van a estar centrados fundamentalmente en algunas partes relativa a organización del movimiento obrero, como es el caso de Argentina, secundariamente Brasil, México. En algunos casos también ciertos movimientos estudiantiles, pero más fuertemente ligados al movimiento obrero, y muchos movimientos de tinte campesinista o asentados en zonas rurales, como por la característica particular de la importancia de la ruralidad en América Latina. En esto surgen lo que se han llamado las guerrillas, a partir de un movimiento guerrillero que se da en la Revolución Cubana, y hay intentos y conatos de guerrilla con mayor o menor éxito en casi todos los países latinoamericanos. Organizaciones guerrilleras existieron en todos los países latinoamericanos. Es conocido lo que fue el intento en Bolivia, liderado por el Che, que terminó con la muerte del Che. Guerrillas rurales o guerrillas urbanas, Uruguay y Argentina, que tenemos acá cercanos, muy importantes las guerrillas urbanas. Las guerrillas rurales en Argentina fueron mínimas. Alguna intención en el norte, algún intento en el norte que fueron fuertemente reprimidas casi de manera inmediata. Las guerrillas urbanas, hubo necesidad de la dictadura argentina, y es que por esto es que aparecen las grandes dictaduras latinoamericanas, cambiando el giro de la historia e imponiendo claramente los primeros medidas relativas a lo que hoy se ha llamado posteriormente el neoliberalismo, ¿no? Que es el avance del individualismo y del egoísmo extremo en términos económicos, pero en términos ideológicos y culturales, y en esto último donde está el éxito mayor llevado adelante por el neoliberalismo. Ahora bien, el neoliberalismo no hubiera podido asentarse con la fuerza con la que se ha sentado, sino es por una serie de movimientos ideológicos teóricos que son los que terminan imponiendo este cambio en los patrones culturales y en los patrones de subjetividad. Estos son el postestructuralismo y el posmodernismo, claramente. ¿Cuáles son los pilares básicos de lucha de estos dos movimientos teórico-ideológicos? Es dar por terminado la idea de totalidad. La idea de totalidad está asociada a la idea de modernidad progresista, que implicaba las cuestiones de lucha de clases, dialéctica y socialismo. Y en cambio de la idea de totalidad aparecen las nociones de relativismo y de diversidades. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay una única verdad, hay múltiples verdades y son todas igualmente válidas. Y el posmodernismo se consolida fuertemente con las ideas básicas muy conocidas de el fin de la historia y la muerte de las ideologías. ¿Sí? Esto es post caída del muro de Berlín, claramente. Estas ideas de diversidades y de relativismo tiran abajo la discusión que se venía dando antes entre capitalismo y anticapitalismo. Ya esa discusión ya no es válida, porque esa es una verdad, era una verdad. Ahora lo que hay,
lo que debe haber y lo que hay, son discusiones de múltiples verdades. Y la discusión se dirige exclusivamente al plano ideológico-intelectual, ¿sí? Con la caída del muro de Berlín se considera que ya no hay cambio posible en el plano económico-político y por lo tanto la discusión es, si bien no se plantea de esta manera, pero la discusión es, bueno, ¿qué tipo de capitalismo nos vamos a dar? Total, ya no tenemos enemigo, avancemos con el capitalismo. Bueno, ¿qué pasa con la izquierda? Lo que fueron esos movimientos sociales, ideológicos, políticos, contestatarios de los años 60 y 70 en los países del primer mundo, que cuestionaban cierta mirada centrada básicamente en lo económico, de las izquierdas, de los socialismos reales, empiezan a perder ese anclaje o ese intento de ligazón, con la izquierda tradicional, con la idea de lucha de clases, y se empiezan de alguna manera a autonomizar, ¿sí? No es ninguna casualidad que posteriormente y en el presente esos movimientos se empiecen a definir como autonomistas, que nada tiene que ver con el autonomismo italiano, del otoño caliente italiano, ese movimiento centralmente obrero, ¿sí? Que lo que pedía era una profundización de las ideas básicas del socialismo y la lucha de clases. Hay un elemento, digamos, que se traslada de uno a otro, que uno de los ideólogos fundamentales del autonomismo italiano, Toni Negri, con el tiempo y hasta el presente se va convirtiendo, abandona esas ideas de obreristas y lucha de clases, y sí, de alguna manera le da sentido a esta nueva idea autonomista, culturalista, subjetivista, individualista y relativista, digamos, ¿no? Entonces, acá creo que está la clave. Lo que parecía o podría haber sido un punto fundamental de enriquecimiento de las izquierdas y del socialismo existentes, de los socialismos existentes, se transforma de alguna manera en la espada de Damocles de esa izquierda, cuando, aprovechando justamente la caída del gran país rector del socialismo real, que es la Unión Soviética, con todos sus satélites, por fundamentalmente problemas internos y porque, bueno, en algún momento terminó perdiendo la batalla contra la hegemonía norteamericana. Hegemonía que hoy en día se está reinvirtiendo. Estados Unidos está perdiendo su hegemonía frente a un proceso de multipolaridad ruso-chino, más algunos otros países asiáticos. Pero no es el tema de hoy. Entonces, se perdió esa oportunidad por procesos sociohistóricos particulares, por propia crisis de lo que eran las izquierdas en los gobiernos, en los socialismos reales, y que fue, y al mismo tiempo en Occidente, motorizada por el postestructuralismo y las ideas posmodernas, esas ideas que tenían fundamentos profundos y claramente positivos para la idea de la izquierda, se autonomizan y se desacoplan de cualquier idea de lucha de clases. La idea de lucha de clases, a su vez, pierde vigencia al caer los socialismos reales. El papel que ha jugado China en esto de la difusión de la idea de socialista fue muy distinto al de la Unión Soviética y fundamentalmente en las últimas décadas se ha mantenido casi neutral, digamos. La estrategia de China es inundar el mundo con su economía, pero no meterse en cuestiones ideológico-políticas. Así que el socialismo chino complejo hoy en día no es para nada un promotor de ideas socialistas a nivel mundial. Se cae la Unión Soviética, Cuba pierde un sostén fundamental, Vietnam empieza a transformarse también, se van transformando, vuelven a convertirse en países capitalistas dependientes, buena parte de los procesos de liberación nacional y social de África y Asia.
En América Latina las dictaduras aniquilan todo movimiento de resistencia y aparece claramente el neoliberalismo, el consenso de Washington. La izquierda disminuye su fuerza, pero a partir de los años 90 empieza a aparecer, pareciera que empieza a aparecer, una nueva izquierda donde ya no habla, ya no plantea lucha de clases y socialismo, de dialéctica ni se sabe de lo que estaríamos hablando, y se empiezan a plantear estos valores, que eran valores parciales, sectoriales, de lo que habían sido los movimientos sociales, el nacimiento de los movimientos sociales en los años 60 y 70. Vale la pena definir algunas de estas ideas ya en los 60 y 70. Fundamentalmente lo que aparece en Europa y Estados Unidos son el ecologismo, lo que toma fuerza, porque eran ideas que ya venían de larga data. Pacifismo, ecologismo, feminismo, pero como les digo, todos en mayor o menor medida asociados con los movimientos de izquierda clasistas, ¿sí? Con un intento de diálogo, de tratar de decirle, bueno, pará, loco, tenés que mirar esto también, no te quedes solo con la cuestión obrera en la fábrica, ¿sí? No había planteos anticlasistas de parte de estos movimientos en general. A lo sumo, lo que sí, en el ecologismo se daba una crítica conjunta tanto al capitalismo como al socialismo real, porque decían que eran lógicas fuertemente productivistas y que destruían por igual el medio ambiente, ¿sí? Pero no teníamos en general ecologismos de derechas, ¿sí? Es como que había una mirada válida hacia la idea de los socialismos, pero con un cambio, había que hacer un cambio en la matriz productiva. Bien, en la medida que las nociones de lucha de clases se caen, se pierden, la idea de socialismo se pierde, estos movimientos se autonomizan, se sectorializan cada vez más, se generan miríadas de manifestaciones, movimientos ideológicos, teóricos, por problemas puntuales, aparecen a lo largo del mundo, de Occidente fundamentalmente, una cantidad de movimientos que tienen en general un tiempo de duración efímero, son muy pocos los que logran perdurar, y empiezan a aparecer ideas características de estos procesos de alejamiento de lo que son los conceptos fundamentales de lucha de clases, dialéctica y socialismo. Y, por ejemplo, en América Latina, en el ámbito universitario, aparece la noción de decolonialidad, llevada adelante por una serie de académicos, valga la redundancia, como podrían ser los más conocidos y los reconocidos como líderes de este movimiento de decolonialidad, son Aníbal Quijano, Walter Mignolo y el teólogo Enrique Dussel, otrora un fuerte representante del marxismo y de las ideas de lucha de clases y socialismo, digamos, que plantea la tesis de la decolonialidad, muy seguida en los ámbitos académicos latinoamericanos de las últimas 2 décadas, plantea una fuerte crítica al eurocentrismo, pero básicamente a la modernidad europea. A ver, nos guste o no nos guste, la modernidad nace en Europa occidental y es la que se expande y se irradia a todo el planeta. La idea de socialismo, el marxismo mismo y la idea de socialismo es un producto de esta modernidad, y yo me animaría a decir que es una hipermodernidad y que es aquella modernidad que lleva al extremo la idea de igualdad, ¿sí? La idea de igualdad y solidaridad, que aparecen en el nacimiento de la modernidad y que luego los movimientos burgueses y la instalación del liberalismo la corren a un costado porque ya no les sirve más, y lo que emerge es la noción de egoísmo e individualidad, ¿sí? Ahora bien, la decolonialidad echa por tierra absolutamente todas las ideas vinculadas a la modernidad, porque dicen que lo asocian con los procesos de colonización y de licuación de todos los pueblos
originarios y de todas las culturas originarias de América Latina. Hecho que es cierto, esto último. El problema es que lo plantean de una manera claramente unilateral. Bueno, esos son los malos, no hay nada bueno en la modernidad, ahí está todo el problema. Y entonces la alternativa son movimientos autónomos y originarios. Los ejemplos de movimientos antidecoloniales son los movimientos sin tierra, distintos movimientos, toda una serie de cantidad de movimientos de pueblos originarios, los que sostuvieron al principio a Correa en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia, y fundamentalmente el movimiento decolonial por antinomacía es el zapatismo, ¿sí? Hoy en día totalmente desaparecido, pero que en su momento planteaba como principio fundamental caminar al paso del más lento. Digo, es muy interesante, esto se veía en lo que era la izquierda latinoamericana como el gran descubrimiento, la gran llama que nos iba a llevar adelante, y pensémoslo 2 segundos. Esto quería decir que mientras el enemigo venía y nos atacaba con aviones supersónicos, nosotros íbamos a organizarnos en base a carretas medievales, digamos, ¿no? Bueno, una sencilla noción de sentido común nos muestra que más autoderrota, más idea de autoderrota que esta no puede haber, digamos, ¿no? Lo que se comparte con estos movimientos autónomos es esta cosa de organización interna, no enfrentar al enemigo, al capitán, sino de autoorganización de base, cooperativa. El problema es que el enemigo, mientras tanto, nos está tratando de destruir, y lo ha hecho con cada uno de estos movimientos autónomos. El otro proceso que es mucho más reciente y que es característico de Estados Unidos, pero que se expande tanto en Europa Occidental como América Latina, fundamentalmente en las clases medias, es lo que se ha llamado lo woke. Y esto es muy paradójico porque también marca una mezcolanza rara de acuerdo a los parámetros tradicionales de la modernidad, porque el concepto woke es un concepto que, si bien surge originariamente de movimientos, de los propios movimientos y fundamentalmente de los movimientos negros norteamericanos ante la discriminación que sufren permanentemente a partir de que, a pesar de que hoy en día la esclavitud ya ha sido totalmente erradicada, la discriminación también, pero en la práctica se siguen dando procesos de discriminación, y esto se ve en muchos ataques de policías en movilizaciones populares, o el desigual trato que tienen los negros respecto de la población blanca en todo hecho de justicia, o en todo hecho policial. Entonces, dentro del movimiento negro, fundamentalmente de resistencia, aparece la idea de stay woke, permanecer alerta. Ahora bien, ¿quién lo toma como idea crítica? Lo toma la derecha, ¿sí? El Partido Conservador, fundamentalmente. Empieza a criticar a estos movimientos, y lo woke viene a ser el enemigo. Porque, bueno, fundamentalmente estos movimientos tenían en general una preferencia siempre por el Partido Demócrata y no por el Republicano. Cuando gana Trump la interna y es presidente, se hace fuerte también con esta idea anti-woke. Ahora, estos movimientos o esta ideología woke, ¿hacia dónde avanza y cómo avanza? El Partido Demócrata y la socialdemocracia y el liberalismo en el mundo, hoy en día entre el liberalismo y socialdemocracia no hay diferencia, solo una diferencia de marketing, asociada a los fuertes capitales especulativos internacionales, fundamentalmente los fondos de inversión, y en esto valga el ejemplo de la Open Society de George Soros, empiezan a tomar estos movimientos parciales, anclados en las ideas de relativismo y de diversidad, como, bueno, estos son movimientos de justicia, y son claramente anticlasistas, o no clasistas en principio. Entonces, qué buena oportunidad para que las masas empiecen a movilizar por esto, porque total, al fin de cuentas, no son anticapitalistas, que las masas empiecen a movilizar atrás de estas ideas, porque así de alguna manera siempre va a haber protesta. Entonces, que las protestas sean por
cuestiones que tienen una justicia válida y social para sectores, pero que no implican para nada un cambio radical del sistema. Entonces, la cantidad de fondos que empiezan a aparecer para este tipo de movimientos, no para organizar protestas, pero sí para llevar adelante estas ideas. Luego surge el veganismo, pero el veganismo no como una elección individual de yo elijo comer vegetales en lugar de carnes, sino como un movimiento ideológico enfrentado, y los carnívoros somos, ya me deschavé acá, somos los enemigos del sistema, los enemigos de la vanguardia de cambio, ¿sí? Y empieza a aparecer esta idea, digamos. Aquel que no está de acuerdo con este movimiento puntual, sectorial, de esta idea sectorial, empieza a aparecer como el enemigo y empieza a aparecer la noción de cancelación, ¿sí? Irrumpe la cuestión de género reemplazando a la idea de sexo. La cuestión de género está asociada con la autopercepción, una condición fuertemente individualista, relativista. La autopercepción es relativa a mí y a ningún otro, ¿sí? Y eso es lo válido. Ya no, lo intersubjetivamente válido no tiene ningún sentido. Lo único que vale es lo que yo considero que es válido. Y está bien mientras lo considere para mí. El problema es que cuando la cancelación aparece, cuando esa verdad personal se traslada a la idea de verdad universal. Entonces, la izquierda se identifica con estas nuevas ideas decoloniales, diversidad, relativismo, la ideología woke, y las luchas se dan en estos planos, abandonando absolutamente las nociones esenciales de dialéctica, lucha de clases, totalidad y ni que hablar de socialismo. ¿Sí? Aunque los partidos de izquierda, especialmente los trotskistas, hoy en día sigan teniendo el nombre de socialismo y hablen el nombre de socialismo, lo único que les interesa son estas luchas parcializadas en donde ahí están asentados y hacen fuerza. Como detalle anecdótico, valga la pena, respecto a esta debacle de las izquierdas, este es un caso que en términos de movilización de masas es absolutamente insignificante, pero en términos ideológicos, teóricos, es muy paradójico respecto de esta crisis terrible de las izquierdas. Es un nuevo movimiento de los últimos años que surge en España, que se radia en pequeños grupúsculos de América Latina, que ellos no está prohibido hablar de América Latina, sino que es Iberoamérica, que es el hispanismo asociado al socialismo. Surge primeramente como una cuestión de una plataforma iberófona, que después se transforma en hispanismo y se asocia al hispanismo más rancio y más reaccionariamente derecha, pro-católico, pro-imperio español, y pro-recuperación de los valores históricos de la España imperial, negando la noción de colonia. América Latina nunca fue colonia, pero además surge asociado, tomando la idea de un materialismo vulgar, materialismo mecanicista, de un filósofo que fuera de algunos rincones académicos españoles no es nada conocido, como fue Gustavo Bueno. Y lo interesante es que se plantean en contra de toda la crítica que yo acabo de hacer de la izquierda esta contemporánea, ¿sí? Pero paradójicamente la alternativa que presentan es una izquierda que niega la modernidad y que quiere volver a valores medievales, asociando la premodernidad con la idea de socialismo que es hipermoderno. ¿Sí? Digo, esto muestra una vez más esta crisis teórica conceptual muy fuerte existente en la izquierda. Ahora bien, ante este planteo que no aparece como muy optimista de mi parte, no nos queda otra más que reflexionar críticamente, empezar a entender esto que está pasando, cómo las ideas neoliberales, individualistas, egoístas, relativistas, se han terminado por imponer, y ahí está el verdadero éxito de toda esta avanzada en contra de las grandes masas trabajadoras en sus distintas
complejidades del trabajo, porque el trabajo se ha complejizado muchísimo a lo largo del siglo XX más el siglo XXI, con la pérdida de identidad de lo que es la condición de trabajador y la condición de explotado. Entonces, la tarea fundamental que nos cabe, y en esto intento aportar un pequeño granito de arena, es tomar conciencia del lugar en el que estamos, digamos. Cómo han logrado imponer, cómo las ideas neoliberales han logrado imponer, y la posmodernidad, estas nociones que llevan a la derrota indiscutible y que han sido incorporados por lo que ha quedado de izquierda. ¿Sí? Entonces, hasta que no logremos reconocer esto y superarlo ideológicamente, no podrá volver a resurgir una izquierda que se plante realmente frente a las nuevas formas que tiene la dominación, la explotación y la alienación contemporánea. Bueno, con esto quiero dar una pequeña o un breve inicio de un debate que me parece muy rico y que espero que lo podamos seguir por este canal. Antes de irme, los invito a suscribirse al canal, a darles me gusta y aportar todo lo rico que puedan aportar en los comentarios. Desde ya, muchas gracias.